Hola, muy buenos días, bienvenidos, santo día para todos. Esperamos que este día el hackeo sea completo, es precisamente lo que quiere la voluntad de Dios. Y bueno, pues precisamente con las lecciones que vamos a ver y lo que vamos a leer en el libro de texto, pues va a ser algo muy interesante. Así que pues vamos a iniciar con la lectura de la introducción. Reserva 10 o 15 minutos para las sesiones más prolongadas, en la que trates de entender y aceptar el verdadero significado de la idea del día, pues te ofrece el que puedas escapar de todas las dificultades que percibes. Pon en tus manos la llave que abre la puerta de la paz, la cual tú mismo cerraste. Trata en la medida de lo posible de llevar a cabo las sesiones de práctica más largas a la misma hora todos los días. Trata asimismo de fijar esa hora de antemano y de adherirte luego al máximo al horario establecido. El propósito de esto es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Esto es parte del entrenamiento a largo plazo que tu mente necesita para adquirir disciplina. La idea es practicar cada momento. Las prácticas cortas a lo largo del día te brindan la respuesta y soluciones que necesitas. Si te olvidas, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. Y bueno, pues dentro de las directrices yo fui añadiendo algunas que me parecen muy útiles, precisamente porque nos habla de lo que tenemos que hacer junto con las instrucciones que tenemos al principio en la introducción del libro de texto. Entonces, esta ya la hemos pasado. Es un resumen, se puede decir que es un resumen de diferentes lecciones, pero que siempre es útil recordar para que siempre estemos al pendiente, lo tengamos presente más bien. Así que pues nos vamos con la lección número 74. No hay más voluntad que la de Dios. La idea de hoy se puede considerar como el pensamiento central hacia el cual se dirigen todos nuestros ejes. La voluntad de Dios es la única voluntad. Cuando hayas conocido esto, habrás reconocido que tu voluntad es la suya. La creencia de que el conflicto es posible habrá desaparecido. La paz habrá reemplazado a la extraña idea de que te atormentan objetivos conflictivos. En cuanto a tu expresión de la voluntad de Dios, no tienes otro objetivo que el suyo. La idea de hoy encierra una gran paz y lo que los ejercicios de hoy se proponen es encontrarla. La idea en sí es completamente cierta, por lo tanto no puede dar lugar a ilusiones. Sin ilusiones el conflicto es imposible. Tratemos hoy de reconocer esto y de experimentar la paz que este reconocimiento nos brinda. Comienza las sesiones de práctica más largas repitiendo lentamente los pensamientos que siguen a continuación varias veces, con la firme determinación de comprender su significado y de retenerlos en la mente. No hay más voluntad que la de Dios. No puedo estar en conflicto. Dedica entonces varios minutos a añadir pensamientos afines tales como: estoy en paz. Nada puede perturbarme. Mi voluntad es la de Dios. Mi voluntad y la de Dios son una. La voluntad de Dios es que su Hijo esté en paz. Y bueno, aquí nos está diciendo de una manera muy concreta que tenemos que tener una determinación firme de comprender el significado del enunciado con el que estamos utilizando en esta lección. Y no solamente es comprenderlo, sino retenerlos en la mente. Dice, no hay más voluntad que la de Dios. Y bueno, pues esto hace referencia a los diferentes ejercicios que hemos hecho que hablan sobre lo que es la salvación. Entonces, la salvación es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios solamente creó a un Hijo Santo y
su hijo se encuentra dormido soñando en pesadillas. Eso no es la voluntad de Dios. Entonces, bueno, pues lo que quiere Dios y siempre ha querido precisamente es que seamos co-creadores de su voluntad. Entonces, co-crear significa que nosotros nos sumamos en el mismo propósito que Dios tiene. Él solamente se extiende a sí mismo, o sea, se extiende el amor, se extiende la paz, se extiende la dicha, y esa es la voluntad de Dios. Entonces, por eso, la firme determinación de comprender su significado, pues es esta: no podemos ser otra cosa que lo que Dios creó. O sea, no hay más voluntad que la de Dios. No puedo estar en conflicto. Si estoy en conflicto es porque estoy imaginando lo que no existe. Y lo que no existe, pues es todo lo que vemos, todo lo que aquí frente a nosotros veo yo, por ejemplo, un sillón. Está muy bien delimitado, tiene sus límites. Bueno, pues no solamente la forma, estamos hablando de la forma, sino en contenido, porque finalmente esto pues se va a degradar, con el tiempo se va a deshacer, se va a despintar, se va a romper, como ocurre con cualquier mueble de madera, pues se deshace. Entonces, precisamente los límites implica que las cosas van a cambiar, que las cosas se van a deshacer, que no pueden ser más grandes, entonces que tienen un uso nada más determinado. Y pues bueno, pues un sillón se puede utilizar para sentarse, se puede utilizar para acostarse, pero nada más. Entonces, como estamos rodeando de cosas que tienen fines limitados, pues entonces estamos viendo lo que creó. Y precisamente es que eso lo veamos en las relaciones, que lo veamos en lo que son nuestros recursos, en lo que es nuestro trabajo, en las cosas en las que nos ocupamos. Entonces, generalmente todo lo que tiene que ver con el cuerpo es lo que nos causa conflicto. Entonces, lo que la lección nos pide es date cuenta que no puedes estar en conflicto porque no eres un cuerpo. Entonces, entrar en el comprender el significado de lo que esta frase significa. No hay más voluntad que la de Dios, porque lo que Dios hace siempre es eterno. No tiene fin, siempre es pura dicha, siempre es puro amor, siempre está en paz, es el conocimiento absoluto y que se extiende para siempre. Entonces, es justamente, y los pensamientos que se nos vayan agregando con respecto a lo que es el propósito de Dios. No hay más voluntad que la de Dios, no puedo estar en conflicto porque soy su hijo. Fui creado a su imagen y semejanza. Sigo siendo su creación y sigo siendo completamente idéntico a su imagen y semejanza. Por eso no puede estar en conflicto. Entonces, bueno, esto hay que retenerlo en la mente porque lo vamos a utilizar todo el resto del día. Entonces, dice que ya la lección de hoy nos está pidiendo que le dediquemos algunos minutos a añadir pensamientos afines. Entonces, estos pensamientos afines aquí nos puso unos ejemplos, pero si dice que vamos a dedicar varios minutos, pues entonces vamos a añadir pensamientos afines y vamos a iniciar nuestra práctica. Ya entramos tratamos de entrar con determinación a comprender el significado. O sea, ya lo expliqué, ahora vamos, ya con esto en la mente vamos a invocar pensamientos que son los mismos que el Espíritu Santo nos dice. Estoy en paz porque yo soy la paz, porque soy el Hijo de la paz. Y así vamos a ir añadiendo pensamientos que nos vengan a la mente. La voluntad de Dios es que yo sea su hijo. Y que solamente, como en el cielo existe la dicha, yo la experimente aquí en la tierra. Porque eso sería bajar el cielo a la tierra. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer.
Y no es nada descabellado, porque dice en alguna parte, y vamos a leerlo, creo que es el capítulo que sigue, que habla sobre lo que es el sueño feliz. Entonces, precisamente, el sueño feliz es darse cuenta de que nunca estamos lejos de Dios. Y seguimos añadiendo pensamientos. Tú puedes conectar tu micrófono y añadir pensamientos. La paz es un estatuto perpetuo. Es un estatuto presente al que yo tengo derecho, porque yo soy la paz. Acepto la voluntad de Dios, que es la mía propia. Si la voluntad de Dios y la mía son una, pues entonces no hay nada que pueda interponerse en este hecho. No hay otra voluntad que la de Dios. Dios quiere que yo esté en paz. Yo también quiero estar en paz. Ambas voluntades se suman para que la paz esté presente. La paz y dicha son mi voluntad. La paz y la felicidad son mi voluntad. Fui creado uno con mi Padre. Sigo siendo uno con mi Padre. Por lo tanto, la paz, la dicha, la felicidad y el amor siguen siendo uno conmigo. La paz es un estado presente y pertenece a la eternidad. La eternidad no es más que un presente eterno. Esa es mi función, es mi legado, es mi herencia, ese regalo que Dios me hizo. Bueno, pues hemos añadido varios pensamientos afines y ahora con la mente ya en ese estado de contemplación, que es la fase introductoria de este ejercicio, ahora vamos a asegurarnos de hacerle frente enseguida a cualquier pensamiento conflictivo que pueda cruzar nuestra mente. Si en este momento estás pensando, es que no tengo esto para afrontar aquello, de inmediato, no hay más voluntad que la de Dios. Estos pensamientos conflictivos no significan nada. Y es como si regresáramos a la lección 1, ¿no? Porque nada de lo que veo en este lugar, desde estos ojos, que son las ventanas con las que veo el mundo, no significa nada porque yo le he dado significado a todas las cosas que veo. Y ese significado es irrelevante porque provienen de un pensamiento de separación. Entonces, cualquier cosa que nosotros veamos que parece que nos va a afectar en el futuro o en el instante inmediato o que desde el pasado viene, en este momento inmediatamente no hay más voluntad que la de Dios. Eso que estoy pensando no significa nada. Así que si tuviste algún pensamiento conflictivo en esta fase introductoria, ahorita es el momento precisamente de hacerle frente. Cada quien tiene sus pensamientos conflictivos y les vamos a aplicar. No hay más voluntad que la de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo esté en paz. Así que esos pensamientos conflictivos que me invitan a estar en la inquietud, en la incertidumbre o en el miedo, no significan nada, porque no existe la incertidumbre, no existe el miedo, no hay ninguna razón, no están justificados, puesto que la presencia de Dios
soy yo mismo. Adelante, Leti. Si algún asunto parece ser muy difícil de resolver, resérvalo para un examen más detenido. Piensa en él brevemente, aunque de manera más concreta, identificando a la persona o personas en cuestión y la situación o situaciones de que se trata. Y di para tus adentros. No hay más voluntad que la de Dios. Yo la comparto con Él. Mis conflictos con respecto a mi trabajo no pueden ser reales. Yo voy a poner un ejemplo. Hace unos días tuvimos una visita de una persona que estimamos, bueno, que yo estimo mucho, porque es alguien que siempre que lo vemos, siempre nos obsequia que un arbolito, que un fruto, siempre hay cosas que él nos regala. Y él me había comentado, oye, Carlos, es bueno que hagas un pozo artesiano en tu terreno. Yo te sugiero que lo hagas a finales de junio, de abril, porque es cuando los niveles de agua es cuando más bajan, y si lo haces en esa época, tú puedes ir todavía más profundo, cuando encuentres el espejo de agua, ir 2 metros más abajo, y así no te faltará agua en todo el año. Y entonces, pues, yo lo tomé como casi como un mandato, y es algo que está en mi mente. Es que hay que mandarlo a hacer. Y yo ya me imaginé una serie de telarañas alrededor de todo eso. Obviamente es un conflicto que está en el futuro, ¿sí? Y yo digo, pues es un hecho del que ya me estoy ocupando, ahorita me estoy preocupando, y no tiene ningún sentido. Entonces, por eso, a mí me parece que es un asunto un poco difícil de resolver. ¿Pero por qué? Pues porque pues, ni siquiera tengo la certeza de que sea algo difícil de resolver, porque yo me imagino que va a ser caro, yo me imagino que va a ser difícil encontrar a la persona adecuada, qué tal si se equivoca, porque para sondear se tiene que utilizar las famosas varitas de madera. Y aunque yo ya lo experimenté, que efectivamente cómo se siente que se dobla la varita precisamente. No es de que se incline sola, se dobla materialmente. Entonces, sigo desconfiando que hay las posibilidades. Entonces, esto continuamente viene a mi mente, y entonces ahorita precisamente lo estoy reservando para un examen más detenido. Y lo estoy haciendo. Está en el futuro, ni siquiera sé con certeza si es difícil de resolver, si es caro, si están las personas adecuadas, entonces, ok, ya pensé en él brevemente, de manera muy concreta, identificando a la persona o personas en cuestión y la situación o situaciones de las que se trate. Entonces, en ese momento yo, como un ejemplo, digo, no hay más voluntad que la de Dios. Yo la comparto con Él. Mis conflictos con respecto a este pozo artesiano no pueden ser reales, porque la voluntad de Dios es la mía propia. Y no hay nada que mi santidad no pueda lograr. Y de manera espontánea vino a mi mente esa lección. Entonces, bueno, pues puede en los conflictos que se te presenten, que estés pensando, pues es el momento. Yo te puse un ejemplo. Si lo quieres hacer de manera oral para que todos escuchemos, pues nosotros nos sumamos a tus intenciones de que la voluntad de Dios es una, y que tus conflictos con respecto a eso que estás pensando, nosotros mismos también vamos a determinar que no son reales, y que no hay nada que tu santidad no pueda hacer.
Uy, doy gracias a Dios que nadie tiene conflictos, porque nadie ha conectado su micrófono. Entonces, acordémonos que aceptar que tenemos conflictos sin resolver es una demostración de humildad y que le decimos al Espíritu que no estamos nosotros reservándolos para nosotros mismos y resolverlos y dejando afuera al Espíritu Santo. Si ya hemos entendido que los conflictos que tenemos y los queremos apartar para nosotros es, ya lo leímos, es negar su corazón y rechazar el regalo de Dios. Adelante, Leti. Después de que hayas despejado tu mente de esta manera, cierra los ojos y trata de experimentar la paz a la que tu realidad te da derecho. Sumérgete en ella y siente cómo te va envolviendo. Puede que te asalte la tentación de confundir estas prácticas con el ensimismamiento, pero la diferencia entre ambas cosas es fácil de detectar. Si estás llevando a cabo el ejercicio correctamente, sentirás una profunda sensación de dicha y mayor agudeza mental en vez de somnolencia y enervamiento. La paz se caracteriza por la dicha. Cuando experimentes dicha, sabrás que has alcanzado la paz. Si tienes la sensación de estar cayendo en el ensimismamiento, repite la idea de hoy de inmediato y luego vuelve al ejercicio. Haz esto cuantas veces sea necesario. Es ciertamente ventajoso negarse a buscar refugio en el ensimismamiento, aun si no llegas a experimentar la paz que andas buscando. Bueno, pues vamos a poner, ya entendimos que casi está diciéndonos que el ensimismamiento es somnolencia y perder la atención mental. Entonces, si tienes si te ha ocurrido que te da sueño cuando haces la práctica, es que no lo estás haciendo de la manera correcta. Entonces, por eso nos está diciendo que si la estás llevando correctamente, sentirás profunda sensación de dicha y mayor agudeza mental. ¿Por qué? Porque estás escuchando los pensamientos que te vienen, los que te ofrece el Espíritu Santo. Entonces, pues sí, ciertamente sientes una agudeza mental porque dices, pues ¿de qué me preocupo? Si todo lo que yo percibo como conflicto es una invención de mi mente, es una alucinación, no es real, es una ilusión. Ilusión y alucinación es exactamente lo mismo, no son reales. Entonces, si tienes la impresión de que te estás durmiendo, o sea, que estás cayendo en el ensimismamiento, pues es que es una manera de negar la lección. Es dormirse, a menos de que sea en la noche, que ya estás a punto de dormirte, pues ahí está, es adecuado, pero ahorita estamos temprano. Entonces, ciertamente, pues como dice aquí, repite la idea de hoy de inmediato. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer, repetir la idea de hoy de inmediato. Y esta idea que vamos a repetir precisamente es lo que dice, no hay más voluntad que la de Dios. No hay más voluntad que la de Dios. No hay más voluntad que la de Dios. Compramos hierro viejo, aluminio, cobre, bronce, todo tipo de hierro que fabricará. Nosotros compramos. La paz es el regalo que Dios me hizo. Dios es la paz. Lo que tengo es lo que soy. Por lo tanto, yo soy la fuente de la paz.
La paz es la condición necesaria para aceptar la verdad. Abro mi mente y abro mi corazón para aceptar la voluntad de Dios, que es la mía propia, porque yo también quiero estar en paz. Ese es el fin que todos buscamos en este mundo, estar en paz, sin ningún problema, sin ningún conflicto. En eso estamos de acuerdo con Dios. El miedo y el ego no tienen cabida en mí porque estoy en paz conmigo misma. Ah, qué bonito pensamiento, efectivamente. El ego y el miedo no tienen cabida en mí, efectivamente, porque se oponen a la voluntad de Dios, efectivamente. Así que con los ojos cerrados vas a experimentar la paz a la que tu realidad te da derecho. Por eso era la práctica de haber dicho esos conflictos que te están, que aparecieron en la práctica, confrontarlos y negarlos, porque precisamente esa es la práctica eso es precisamente la práctica que nos ha dicho muchas veces que debemos hacer, aprender a negar. Por eso siempre ponemos, no hay voluntad, no hay más voluntad que la de Dios, yo la comparto con Él. Mis conflictos con respecto a tales circunstancias que yo he visto en mi mente no pueden ser reales porque Dios no las creó. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Negar la realidad de nuestros conflictos. No existen. Entonces, cuando hemos hecho esta práctica, pues lo que vamos a sentir es paz. No podemos evitar sentir paz. Inclusive hasta sientes como, en mi caso es muy claro cuando hago un suspiro y siento como los hombros como que un peso se resbala. Así que vamos a experimentar la paz. Vamos a darnos unos instantes más. De hecho, se siente como que de repente te quieres reír, como diciendo, caramba, ¿cómo es que me estoy preocupando por lo que no es, por lo que es una nada? Porque es eso, los conflictos son unas nadas que están tratando de menearnos su manga, ¿no? Entonces, no existe la nada, entonces sientes como que quiere brotar una carcajada, como decir, y es una manera de sentir la dicha, ¿no? Es que eso no existe. Adelante, Leti. En las sesiones más cortas que hoy se deben llevar a cabo a intervalos regulares previamente determinados, di para tus adentros, no hay más voluntad que la de Dios. Hoy busco su paz. Trata entonces de hallar lo que buscas. Dedicar 1 o 2 minutos cada media hora a hacer este ejercicio con los ojos cerrados, a ser posible, será tiempo bien empleado. Bueno, pues ya vimos y lo hacemos con mucho gusto porque sabemos que a veces con las cosas que estamos haciendo en el mundo, nuestras labores, dedicarle un par de minutos cada media hora, lo que hace es tener claridad mental. Es cierto, efectivamente. Entonces, yo siempre tengo en mi computadora abierto el libro de texto, digo, la lección, y la reduzco a un cintillo precisamente para que nada más aparezca el enunciado. Y claro, pues estoy alternando en mi trabajo con el trabajo que tengo que hacer, pero como está ahí presente, entonces en una esquina, y como todo lo tengo reducido a ventanas, no ocupan la pantalla completa, sino todo está reducido en ventanas, pues es fácil ver que ahí está, en la parte superior, ahí está la lección, está esperando a que yo la abra, y entonces cada vez que estoy ante mi computadora, que casi todo el día estoy,
hago la lección. Después de la lección, generalmente, en lugar de continuar de hacer mi trabajo, empiezo a hacer otras cosas como las plantitas, hacer cosas diferentes, ir y tirar la basura, sacar la basura de la casa, llevarla al bote de la basura, y entonces esto me hace sentir despejado y dejo de tener esa presión de que tengo que hacer esto porque así es como yo mismo me lo propuse, porque no hay nadie más que me lo haya propuesto. Entonces, pues, esto yo me he dado cuenta que ya no necesito estar tanto tiempo sentado en la guitarra, que es lo que dedicaba más tiempo, y puedo estar ahora ya más sobre otras cosas. Entonces, sí, definitivamente lo recomendamos. No hay más voluntad que la de Dios. Hoy busco su paz y que cada media hora, por eso dice que hoy se debe llevar a cabo a intervalos regulares previamente determinados. ¿Ok? Pues a mí me parece muy fácil para mí determinar, bueno, cada hora a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 y a sus medias horas, pues voy a hacer precisamente la lección. Entonces, yo me lo determino así. Y ayer, aún cuando no compartí nada en el chat, pues mientras estábamos haciendo, de veras, efectivamente, y lo voy a tomar como una experiencia que quiero compartir. Generalmente estamos, cuando vamos a nuestro terreno, estamos cavando unos hoyos de más o menos unos 30 centímetros de profundidad, más o menos es grande, y generalmente lo hacemos entre mi hijo y yo. Bueno, pues él estaba haciendo, con Leti estaban haciendo un nuevo bancal, que también hay que hacer una perforación no tan profunda, y yo estaba haciendo, como teníamos varios pepinos y melones ya en sus bolsas, pero ya muy grandes, ya no se podían continuar porque estamos buscando terminar el otro bancal. Pues dije, bueno, Leti me dijo, vamos a asignar esta zona para que tú pongas esto. Bueno, pues ayer en un solo día pude hacer, precisamente porque estaba haciendo la lección te ayuda a que no contemples límites, porque yo le dije, híjoles, es que cavar un hoyo pues no es tan fácil, porque entre más profundo vas, y como tú estás en la parte de arriba, pues la espalda lo resiente, ¿no? Bueno, pues se me sugirió un método para poderlo hacer en mi mente, llegó la respuesta y se hizo de una manera mucho más fácil. Después era volver a llenarlo ya con una tierra mejorada, hacer las diferentes capas de sustrato para que tenga éxito. Y después de eso, volver a hacer unos hoyos más pequeños para meter las plantas. Y ya que se hicieron el trasplante, entuturar las plantas y luego cubrir todo con rastrojo para que conserve la humedad y después regar. Normalmente eso lo hacíamos entre mi esposa y yo. Una sola de esas nos llevaba toda la tarde. Bueno, pues ellos estaban haciendo su labor, ellos estuvieron haciendo parte del bancal, estaban haciendo diseños de jardín, poniendo plantas, flores y cosas para que se vea bien. Y yo estaba dedicado en lo que es esta sección del huerto, y cada quien en lo suyo. Y bueno, pues en mi experiencia, lo que hacíamos entre 3 personas en una tarde, lo pude hacer yo solo. Entonces, obviamente que la eficiencia hace aparición. ¿Por qué? Porque estás con la lección y estás diciendo, estás negando los pensamientos de cansancio, los pensamientos de, híjoles, es que hay que hacer mucho, hay que hacer esto y esto otro, no va a alcanzar aquello, que fue muy evidente. Uy, ¿verdad? Decía, no nos va a alcanzar con los 2 costales de tierra, vamos a necesitar comprar otros 2. Y Leti en ese momento dijo, no es cierto, eso no existe. Vamos a hacer esto y esto otro. Y entonces me dio la solución y efectivamente pues alcanzó todo. Entonces el raciocinio, el intelecto me indicaba que no me iba a alcanzar el tiempo, que mis fuerzas no me iban a alcanzar,
que los productos que teníamos para poder realizar esto no eran suficientes y que pues todo eso, al estar repitiendo la lección de ayer, o sea, pues como no estaba pensando en otra cosa, porque puedes hacer las cosas físicas, pero tu mente está libre. Entonces avanzamos, pues cada quien se completó muy rápido. Entonces sí es cierto que tienes una claridad mental y además el cuerpo, al momento que tú estás haciendo, pues obedece los mandatos de la mente. Entonces, generalmente cuando llego de lo que hacemos, llego exhausto. Pues ayer no llegué tan exhausto. Sí, me cansé, pero fue una cosa que me llamó mucho la atención, entonces los comparto porque, pues sí, definitivamente influencia en gran medida con las cosas que estás haciendo, porque lo que te cansa son las limitaciones mentales que tienes con respecto a las cosas que haces, que crees que no te alcanza, que no puedes, que te faltan cosas. Cuando tú estás conectado en la paz, todo se resuelve inmediatamente. Entonces es una experiencia que se las comparto porque, pues sí, definitivamente, cuando nos dice el curso, haz esto cada media hora, haz este pensamiento, dedícale 1 o 2 minutos y cierra los ojos, generalmente pensamos, voy a perder el tiempo, mejor me sigo. No, fíjate que es al revés. O sea, tu mente se vuelve más clara, te vuelves más eficiente. Por eso en la introducción, en las directrices, PIC que tratemos de fijar esas horas de antemano y de adherirnos luego al máximo al horario establecido. O sea, si ya dijimos que cada media hora, ¿sí? Pues que nos adhiramos precisamente a cada media hora, porque el propósito de eso es organizar tu día de tal manera que hayas reservado tiempo para Dios, así como para todos los propósitos y objetivos triviales que persigues. Y esto es parte del entrenamiento a largo plazo que tu mente necesita para adquirir disciplina. O sea, todo lo tienes que hacer con la paz en tu mente. Todas las cosas en este mundo para que se puedan. En ese momento estás aplicando, estás poniendo a Dios de socio, ¿sí? Y te está diciendo que sí y que no. ¿Qué es aquello que puedes hacer? Y generalmente, como les dije, lo que nos cansa en un día es nuestros pensamientos de insuficiencia, que no puedo porque ya tengo 62 años, que es mucho esfuerzo, que es mucha faena, que no me alcanza. Pues esos pensamientos son los que nos cansan. Eso es lo que cansa al cuerpo, los pensamientos que tenemos en oposición a lo que estamos haciendo. Por eso el curso dice que el ego sus propósitos él mismo los derrota. Entonces, porque te dice, haz esto, pero te está diciendo, pero te falta este dinero, te falta esto, aquello, ya estás muy joven o estás muy viejo, es que eres hombre, es que eres mujer, es que estoy en un lugar que no tiene electricidad, es que estoy en un lugar que no tiene agua. Entonces, todas esas limitaciones son las que te cansan. Por eso el ego te dice, hagas esto y él mismo derrota su propio propósito. En cambio, Dios lo que dice, nada de lo que estás haciendo existe. Por lo tanto, no te puede cansar, no tienes limitaciones, tienes todo porque eres el Hijo de Dios. Entonces, la lección de hoy es muy, muy importante. Bueno, todas son muy importantes. Y bueno, pues vamos a continuar con la lectura del libro de texto porque tiene unas cosas muy importantes que decirnos con respecto a la lección del día de hoy, porque en el párrafo 3, pero vamos a iniciarlo. Estamos en el capítulo 26, la transición de la guerra a la paz. Eso es lo que significa la transición. ¿De qué transición estamos hablando? Pues pasar de un estado mental conflictivo a un estado mental de reposo donde estamos en paz. Eso es el capítulo 26. Estamos en la sección octava, la inminencia de la salvación. Adelante, Leti.
El único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados, pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Si se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que es el tiempo. Cuando más cerca se trate a tu mente, más crees que es el espacio. Esto es muy profundo, porque generalmente cuando proyectamos, ¿sí? Pensamos que es en el tiempo, se va y creemos que es el tiempo. Pero cuando lo percibimos más cerca, crees que es el espacio. O sea, espacio y tiempo son una misma cosa, no son cosas diferentes. Por eso aquí dice que forman parte de una misma ilusión. Pero nos habla del problema pendiente, que cuando tú aplicas las condiciones que nos pide el curso, y generalmente tiene que ver con personas, ¿sí? Y con circunstancias, creemos que los beneficios se van a venir después, no en el momento que lo estamos aplicando. Y esto es lo que precisamente nos habla la inminencia de la salvación. O sea, el momento que lo aplicas es inminente. Inminente quiere decir que ya está en ese momento, así ya está encima. Entonces, cuando tú aplicas la lección, en ese momento es cuando recibes el regalo, no después. Y eso nos aclara en el siguiente párrafo. Adelante. Quieres conservar cierta distancia entre vosotros para que os mantengas separados, y percibes ese espacio como el tiempo porque aún crees que eres algo externo a tu hermano. Eso hace que la confianza sea imposible. Y no puedes creer que la confianza podría resolver cualquier problema ahora mismo. Crees, por lo tanto, que es más seguro seguir siendo un poco cauteloso y continuar vigilando lo que percibes como tus intereses separados. Desde esta perspectiva, te es imposible concebir que puedas obtener lo que el perdón te ofrece ahora mismo. En el intervalo que crees que existe entre dar el regalo y recibirlo, parece que tienes que sacrificar algo y perder por ello. Ves la salvación como algo que tendrá lugar en el futuro, pero no ves resultados inmediatos. Pues a eso es a lo que nos referimos. Y esto el curso lo dice en otra parte del libro de texto, que es la dilación del tiempo que hace el ego. O sea, espérate porque no sabes cómo va a venir y qué tal si te falta y a la mera hora vas a aparecer de carencia. ¿Por qué? Porque el ego es desconfiado, no puede creer en nada y en nadie. Entonces, pues o crees, por lo tanto, que es más seguro seguir siendo un poco cauteloso y continuar vigilando lo que percibes como tus intereses separados. Y el curso te dice, es que lo tienes todo. ¿Para qué estás retrasando la verdad en tu mente? Lo único que estás haciendo es que sigas pensando en que el mundo es peligroso y que tienes que tener dinero en el banco, tienes que tener una despensa, tienes que tener asegurado un trabajo, tienes que tener esto. O sea, el ego habla de seguridades, pero cuando supuestamente las adquiere y vuelve otra vez, siente miedo, porque ¿qué tal si el dinero en el banco? ¿Y qué tal si viene una devaluación? ¿Y qué tal si viene un desastre financiero y se cierran los bancos? Y entonces, ¿y qué tal si todo lo que compré para mi despensa resulta que se echa a perder? ¿O qué tal si tengo de repente visitas inesperadas y entonces tengo que tomar mano de eso? O sea, hay un montón de cosas. A lo mejor yo me proyecto en esto, indudablemente. Pero cada quien tiene precisamente algo que percibe como interés separado. Entonces, pues yo hablo de lo que me pasa en mi mente, ¿sí? Pero, pues obviamente tú tienes los tuyos, ¿sí? Porque pues este curso es altamente personalizado. Y entonces, si yo te hablo de los míos, pues tú puedes hablar de los tuyos y decir, es que yo tengo este conflicto. Y eso es precisamente lo que
que te des cuenta que el ego sigue estando presente. Entonces, ¿y qué crees que en lo que se va a dar la salvación? Va a pasar un tiempo. Estoy haciendo mi ejercicio, pero entonces de aquí a 2 años quizás ya esté yo libre de este conflicto. No, es que la salvación es en tiempo presente, ¿sí? O sea, ¿tú crees que hacer la práctica de ejercicio de hoy va a rendir sus frutos en un futuro, pues todavía en incertidumbre, ¿no? No, la recompensa es en el momento, la salvación es en el momento. Por eso aquí dice que tú crees que en lo que llega a la salvación tú tienes que sacrificar algo, ¿sí? Y perder por ello, pero no pierdes nada. En ese momento tú recibes, estás recibiendo paz. Y dices, bueno, pero si yo lo que necesito es dinero, ¿para qué me sirve la paz? Es que precisamente al recibir la paz y tu mente está tranquila, los conflictos que ves desaparecen o simplemente los recursos que necesitan llegan no de la manera que tú querías que te llegaran. Es que yo quiero que me llegue en 2 billetes de $1,000 pesos. No, o sea, te puede llegar porque hubo una oportunidad para adquirir algo y de repente eso te ahorró un dinero que no esperabas que surgiera. Es que puede surgir de muchas maneras, no de la manera que tú quieres con un trabajo o con una propina o con muchas de las cosas te llegan regaladas. Así es lo que nos ha ocurrido a nosotros, nos han llegado cosas regaladas. Entonces dices, bueno, porque tiene que ser del medio en que yo quiero que sea. Y eso es lo que el Espíritu Santo te dice. Suelta, suelta, porque te puede llegar de muchas cosas. Por eso necesitas tener la paz de la mente para que se desaten esos nudos que tú voluntariamente los has hecho. Entonces, no hay nada que perder, no se pierde nada. Finalmente, si te das cuenta, el curso te está diciendo, mira, todo lo que estás viendo, todo lo que ves, son alucinaciones, son ilusiones. ¿Qué vas a perder? Si vas a perder algo, son tus alucinaciones. Es lo único que vas a perder. Permite la paz en tu mente y entonces los conflictos se van a resolver. Y así es un hecho, nosotros lo hemos experimentado. Así que no estamos diciendo que estamos platicando la experiencia de fulano o sutano. Es lo que nosotros hemos percibido y lo hemos visto. Es muy concreto, muy concreto. Adelante, Leti. Sin embargo, la salvación es inmediata. A no ser que la percibas así, tendrás miedo de ella, creyendo que entre el momento en que aceptas su propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti, el riesgo de pérdida es inmenso. De esta manera, el error que da lugar al miedo sigue oculto. La salvación eliminaría la brecha que todavía percibes entre vosotros y permitiría que os convirtieses en uno instantáneamente. Y es esto lo que crees que supondría una pérdida. No proyectes este temor en el tiempo, pues el tiempo no es el enemigo que tú percibes. El tiempo es tan neutral como el cuerpo, salvo en los que respecta al propósito que le asignas. Mientras todavía quieras conservar un pequeño espacio entre vosotros, querrás tener un poco más de tiempo en el que aún puedas negar el perdón. Y esto no podrá sino hacer que el intervalo que transcurre entre el momento en que niegas el perdón y el momento que lo otorgas parezca peligroso y el terror justificado. O sea, en pocas palabras, cuando tú estás retrasando el perdón, ¿qué es el perdón? Es muy sencillo, nos ha dicho el curso. Mira a tu hermano como tal, como Dios lo creó. Es un ser santo, es un ser divino, es un ser que es tal como Dios lo creó. ¿Por qué habrías de tener algún problema con la santidad, con la paz, con el amor infinitos, con la dicha infinita? ¿Por qué habrías de tener un conflicto contra eso? Es precisamente el hecho de que no veas a tu hermano como tal, pues lo estás viendo pues, de la otra manera. Te estás oponiendo a la voluntad de Dios y entonces cuando te pones a la voluntad de Dios, lo único que está pasando es que te conflictúas y crees que hay una venganza en camino.
Por eso el curso insiste, no proyectes este temor en el tiempo, pues el tiempo no es el enemigo que tú percibes. Que hagas las lecciones del curso hace que vivas el presente y en el presente recibes el regalo. Si tú estás pensando que hacer el curso de milagros va a tardar algunos años en que tú recibas la herencia que te pertenece, pues en esos años algo vas a tener que hacer tú y vas a perder muchas cosas si sientes que vas a sacrificar el tiempo porque el tiempo se ha convertido en tu enemigo y tú tienes que cubrir gastos, necesidades y cuestiones de salud. Y no sabes si vas a llegar hasta alcanzar la santidad. Y eso es lo que el ego quiere que pienses. Precisamente el intelecto te engaña, porque en este mundo, pues parece que tienes que hacer un gran esfuerzo, por ejemplo, cuando quieres ser licenciado en leyes. Tienes que estudiar desde la preparatoria, tienes que haber determinado tu rama y estudiar toda una carrera. Y aquí en este mundo parece que las cosas para que se lleven a cabo tiene que suceder un lapso de tiempo. Y generalmente es un lapso de tiempo largo. Pero en las cuestiones de la salvación, el Espíritu Santo niega la necesidad de ese tiempo cuando tú se lo entregas. Y entonces el regalo de paz lo recibes en el momento. Y en ese momento se resuelven los conflictos. Entonces, pero mientras quieras conservar un pequeño espacio entre vosotros, entre tú y tu hermano, querrás tener un poco más de tiempo en el que aún puedas negar el perdón. Y entonces sigues diciendo, no, es que fulano de tal es un tal por cual y hace esto y hace aquello y es alguien que me enfada. No estás perdonando, no lo estás viendo como Dios te pide que lo veas. Porque estás viendo cuerpo, lo que hace el cuerpo, lo que el cuerpo dice, lo que el cuerpo hace, o lo que no dice, lo que no hace, y te estás fijando en lo que Dios no creó. Estás escuchando al ego. Te pide que lo veas desde la santidad. Entonces, por eso, ayer hágase la luz, y la luz se hace. Y Dios vio que la luz es buena. Y el Hijo de Dios, cuando dice, hágase la luz, ve que la luz es buena. ¿Y dónde está la luz? En cada uno de tus hermanos. Entonces, sin importar lo que hacen los cuerpos, tú tienes que ver la luz, porque tú eres quien determina dónde está la luz. Eres tú quien lo determina cuando decides, todos mis hermanos son hijos de Dios, pues entonces la luz está en todos lados. Tú lo determinas, porque en este estado mental ¿cómo se llama? De intermitencia, hay veces que decides que tus hermanos son la oscuridad y hay otras veces que decides que es la luz. Pero cuando decides que están en la luz, todo funciona bien. Cuando decides que están en la oscuridad, todo funciona mal. Es suficiente evidencia como para que ya te hayas dado cuenta que la forma en que determinas la forma en que ves a tu hermano determina el resultado. Entonces, si ya te diste cuenta que cuando piensas mal de tu hermano, las cosas funcionan mal, y cuando ves a tu hermano desde la perspectiva santa y todo empieza a funcionar bien, ya te diste cuenta, creo que ya es suficiente como para que digas, prefiero seguir la voz que habla por Dios que seguir determinando por mi cuenta lo que es mi hermano. Entonces, ya lo hemos experimentado, ya lo hemos visto, entonces aquí, pues ya no seamos como, nos lo dice de una forma muy sutil, no lo usa. Dice, date cuenta que sigues en la necedad de seguir tratando de determinar lo que es tu hermano, cuando ya te diste cuenta que la realidad es otra. Adelante, Luchi. Mas el espacio que hay entre vosotros es evidente solo en el presente, ahora mismo, y no se puede percibir en el futuro. Tampoco es posible pasarlo por alto excepto en el presente. No es lo que puedas perder en el futuro lo que temes,
Lo que te aterroriza es unirte en el presente. ¿Quién puede sentir desolación excepto en el momento presente? Una causa futura aún no tiene efectos. Por lo tanto, eso quiere decir que si sientes temor, su causa se encuentra en el presente. Y es esa causa la que necesita corrección, no un estado futuro. Todos los planes que haces para tu seguridad están centrados en el futuro, donde no puedes planear. Todavía no se le ha asignado ningún propósito al futuro y lo que va a ocurrir aún no tiene causa. ¿Quién puede predecir efectos que no tienen causa? ¿Y quién podría tener miedo de dichos efectos a no ser que pensase que estos ya han sido causados y los juzgase como desastrosos ahora? La creencia en el pecado da lugar al miedo, y al igual que su causa, mira hacia adelante y hacia atrás, pero pasa por alto lo que se encuentra ahí aquí y ahora. Su causa, sin embargo, solo puede estar aquí y ahora, si sus efectos ya se han juzgado como temibles. Mas cuando se pasa esto por alto, se protege la causa y se la mantiene alejada de la curación. Pues el milagro es algo que es ahora, se encuentra ya aquí, en gracia presente, dentro del único intervalo de tiempo que el pecado y el miedo han pasado por alto, pero que sin embargo es el único tiempo que hay. Bueno, pues aquí nos habló con una claridad, así que si abriste los ojos, no me extraña, porque efectivamente siempre nos preocupamos por el futuro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Tratamos de protegernos de un efecto que ni siquiera tiene causa todavía. ¿Por qué? Porque una causa futura aún no tiene efectos. O sea, las causas futuras nos preocupamos. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué si pasa eso? Y ya nos empezamos a proteger. Realmente, lo que produce las cosas que tenemos en el futuro es precisamente porque en este momento ya nosotros nos espantamos de lo que imaginamos y tratamos de corregir algo que ni siquiera tenemos la certeza que va a pasar. Nadie puede tener certeza en el futuro porque el futuro no existe, es igual que el pasado. Entonces, aquí lo dice muy claro. Por lo tanto, eso quiere decir que si sientes temor del futuro, su causa no se encuentra en el futuro, se encuentra en el presente, aquí, ahora, en tu mente. Y esa es la causa la que necesita corrección, no un estado futuro. O sea, el milagro siempre es en el tiempo presente. Aquí lo acaba de leer Leti. Es aquí y ahora, está aquí el milagro. Pero el milagro, ¿para qué es? Sanarte del miedo, pero siempre en cosas del futuro. Y bueno, ustedes han visto a mí como de repente el miedo me muerde, ¿no? Sí, aparentemente se tiene miedo al futuro, pero en realidad tu miedo está aquí y ahora. O sea, siempre se piensa, es que no quiero que mi futuro sea desastroso o que se vuelva a repetir, pero ese miedo lo tienes aquí presente y es ahí donde se tiene que corregir, no en el futuro. Pero no existe, no puedes corregir en el futuro, pero si sigues pensando que estás corrigiendo ese futuro a partir de tu pasado, a partir de los conflictos que tienes ahora, pues entonces nunca lo vas a poder corregir y siempre vas a repetir las mismas situaciones, porque no se puede corregir el futuro. El miedo lo tienes ahora. O sea, tú tienes miedo de qué vas a comer mañana, cuando hoy tienes que comer. O sea, ¿qué vas a corregir? Si ahorita tienes que comer, no tienes por qué tener miedo. Exactamente. Entonces, estás queriendo tener un futuro y dejar pasar el presente. O sea, es ilógico, ¿no? Exactamente, y precisamente por eso aquí está muy sesudo, efectivamente, o sea, no sesudo, está muy limpio, muy claro, límpido, cristalino. Todos los planes para tu seguridad están centrados en el futuro, donde no puedes planear. ¿Cómo sabes en qué condiciones vas a vivir? Es más, ni siquiera sabes cómo vas a estar hoy en la tarde. Así, con precisión. Es lo que estabas diciendo que tienes en la lección, decías tu experiencia del miedo a qué vas a hacer para hacer el pozo. Es que no voy a tener miedo, es que va a ser muy conflictivo, es que va a ser difícil.
En primera ni lo vas a hacer tú, hay una persona adecuada que lo hace, experimentada en hacerlo. Va a costar mucho trabajo, tú no lo vas a hacer porque tú no haces el trabajo, hay una persona que lo hace. Es que no voy a tener el dinero, es que tú ya te estás negando la posibilidad de tenerlo. Entonces, pero tu conflicto es ahorita, porque ahorita no tienes el dinero, pero eso no quiere decir que dentro de un mes no lo tengas. Entonces, ¿qué es lo que hago con la lección? Negar esos pensamientos presentes, porque el conflicto no está en el futuro, el conflicto está aquí, ahora. Y es lo que dice aquí, y nada más son unos cuantos rengloncitos, ¿sí? Todavía no se le ha asignado ningún propósito al futuro, y lo que va a ocurrir aún no tiene causa. Ahora, ¿quién puede predecir efectos que no tienen causa? O sea, y yo veo, haciendo comentarios, ya a mí me gusta mucho a veces ver esos programas donde hablan del futuro y qué van a hacer y va a ocurrir esto, y siempre se han equivocado, sin lugar a dudas. Y nunca hacen un programa para decir, bueno, pues ¿se acuerdan de las profecías? Pues de las 20 profecías, nada más las tenía una. Pues a ti te toca hacer ese programa, porque tú estás viendo precisamente aquello que va a pasar en el futuro, porque te gusta saber el futuro. Pero tú puedes hacer tu propio programa donde te dice, aquí está el presente y lo que haga yo ahora es lo que vale, no lo del futuro. Exactamente. O sea, a ti te toca hacer el programa. Exactamente, decir, o sea, ciertamente, todas tus predicciones no son ciertas. Sí, a ver, voy a hacerlo así en diminuto. Que hace un año pensé, híjoles, ya no tengo trabajo, no sé qué voy a hacer, voy a sobrevivir unos 4 meses. Yo creo que ya se va a cambiar la situación y que entonces, bueno, todo eso, todo lo que pensé fue completamente falso. Nada ha sucedido como lo pensaste. Nada sucedió como pensé, nada sucedió como pensé. Entonces, ese programa que yo me había inventado en mi mente fue completamente falso, y ahora me toca decir que nada de lo que yo pensé ocurrió, ¿sí? Nada ocurrió, fue como una alucinación. Entonces, ¿de qué me espanté? Hace un año me espanté de cosas que jamás ocurrió, jamás me faltó para pagar nada, nunca nos faltó de comer en la casa, y como siempre lo habíamos hecho de manera completa. Es más, creo que tuvimos más gastos porque teníamos que pagar un terreno, y sin embargo se cumplieron todos los, y seguimos viviendo el presente, y en el presente siempre tenemos recursos. Ahora, dicho aquí esto, ¿para qué me voy a preocupar por el futuro si en el presente es donde se resuelve? ¿En dónde? Aquí en mi mente, cuando aplico las lecciones. Entonces, por eso la creencia de que en el pecado es creer que las cosas son la insuficiencia, como decir, la pequeñez, el miedo, todo esto, esa es la creencia del pecado. Nunca se ha dado, así que, pues bueno, pues aquí yo creo que todos ustedes también se pueden dar cuenta de que los miedos que han sentido pues, nunca existieron, nunca fueron reales, no fueron tan concretos. Entonces, pues nos deja mucho que este párrafo, faltan otros, creo, 5 párrafos de esta sección, pero está muy interesante, ¿sí? ¿Quién podría tener miedo de dichos efectos a no ser que pensase que estos ya han sido causados y los juzgase como desastrosos ahora? ¿Quién podría tener miedo? Pues nada más el ego. Pero si estoy constantemente negando ¿cómo se llaman? Las profecías del ego en mi mente, porque al ego le encanta hacer profecías acerca del futuro, de lo que va a suceder en la tarde, lo que va a suceder mañana, lo que va a suceder la próxima semana. Y si lo niego, pues simplemente estás en paz y estás reposando en la paz de Dios, ¿sí? Entonces, por eso el milagro es algo que es ahora. Si tienes un conflicto con el futuro, es ahora, no es en el futuro donde se tiene que solucionar, es ahora, porque el conflicto tú lo estás pensando aquí, hoy, ahora, en este momento. Pues en este momento necesitas un milagro. Así de sencillo, ¿verdad? Bueno, pues
con esto terminamos nuestra transmisión del día de hoy y nos despedimos. Gracias por su presencia y nos vemos mañana a la misma hora. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.